Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, escuchamos. Hola, gracias, que conecten todos y ahorita empezamos. Sí, doctor. Gracias.
Bueno, entonces, 48 personas, son como 90, ¿no? Entre los dos grupos. Sí, aproximadamente. Pues vamos a que otros corran para que lleguen al salón 3 minutos más o 1 minuto más o a ver qué. Bueno, entonces vamos a dar comienzo ya. Ustedes llegaron a tiempo. Entonces, respetando eso, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya los demás se irán integrando si es que de veras quieren o no. Les pido a todos amablemente que prendan su cámara para registrar la asistencia. Y quiero ver si hay... Le pido también al jefe de grupo, por favor, tomen una captura de pantalla, por favor, para fines de evidencia de la clase. Haber leído para esta clase el material al cual tienen acceso en Classroom. Leyeron, ¿sí? Todo el mundo leyó. Eso, su silencio me reconforta en el sentido de que todo el mundo parece haber leído. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de artritis reumatoide, que fue el tema que íbamos a revisar. Entonces, nomás recuerden, alguno de ustedes recuerden, por favor, la artritis reumatoide. ¿Qué síndrome es la artritis reumatoide? ¿Me están escuchando? Doctor, es que, bueno, yo como no hubo clase la semana pasada, dijo que leyéramos el tema, sé que iba a ser lo de los fármacos utilizados en las enfermedades reumáticas. ¿Ese es el tema siguiente? No, ese es antes de artritis reumatoide. Por eso, el tema número 2 es el de los fármacos. Sí, porque el tema número 1 fue el que vimos en la clase. Perfecto, bueno, entonces, ese fue mi error. Entonces, hoy vamos a revisar acerca de fármacos. Todo el mundo leyó acerca de fármacos, ¿sí? Bueno. Igual, su silencio resulta reconfortante. Todos ustedes ya llevaron sendos cursos de farmacología, de fisiología, de inmunología, entonces, asumiendo que esos conocimientos los tienen frescos en sus cabecitas y, pues, hablar de estos fármacos resulta muy complicado porque ya están familiarizados con ellos. Ahora, en reumatología tenemos la siguiente observación. La primera es el diagnóstico de nuestro paciente. Es importante. Lo que queremos es que darle tratamiento a la causa de las molestias, es decir, el problema y darle de alguna manera tratamiento a la causa de las molestias del paciente, es decir, tratar de el control de la enfermedad. Como los pacientes tienen enfermedades crónicas, la intención es que la enfermedad genere el tratamiento, y esto es en todas las enfermedades reumáticas. La intención del tratamiento debe ser evitar complicaciones derivadas de la enfermedad.
todos van a estar enfermos, todos van a seguir enfermos, a menos de que tengan artritis séptica, difícilmente los vamos a poder curar. O sea, siempre van a tener la enfermedad, es una enfermedad crónica. Entonces, siempre van a tener la enfermedad. Como siempre van a tener la enfermedad, nuestra aspiración debe ser que estos pacientes desarrollen el mínimo de componentes o el mínimo de daño tisular asociado a la enfermedad, como en diabetes. La diabetes el objetivo del tratamiento es mantener unos niveles de glucemia fisiológicos para que el paciente evite las microangiopáticas. En artritis reumatoide, por ejemplo, el objetivo del tratamiento debe ser que el paciente con la mínima actividad inflamatoria posible o nula actividad inflamatoria y de evitar el daño estructural a nivel de las articulaciones. ¿Sí? Déjenme ver si tengo un pizarrón. Tengo un pizarrón. No, pero déjenme ver si hacer un dibujo con alguna aplicación. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, ustedes me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí, doctor, ya. Ya está. Está en blanco, ¿no? Entonces, aquí voy a ir dibujando y ustedes deben decirme si pueden. Entonces, el objetivo del tratamiento, evitar complicaciones y evitar daño tisular. Todas las enfermedades son iguales. Por ejemplo, el daño tisular en artritis reumatoide puede ser a nivel sinovial. En espondilitis, de entesis, que quedamos que era la parte, el tejido de transición entre los tendones y el hueso. En lupus es vascular, ¿no? El tejido más afectado es la vasculatura. En gota y en osteoartrosis, pues es el cartílago, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque las complicaciones pues derivan del tejido afectado y el tejido afectado va a depender de la enfermedad que tengan nuestros pacientes. Entonces, hacer el diagnóstico correcto es el paso previo al tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico, pues lo único a lo que podemos aspirar es a darle tratamiento a las molestias, y eso es únicamente controlar los síntomas. Entonces, sí es importante que ustedes tomen en consideración que tenemos dos posibles tratamientos. El tratamiento sintomático y el tratamiento modificador de la enfermedad o modificador del curso de la enfermedad. Y por ahí han de haber leído el término de FARME. No se deja. Desaparece. De FARME. FARME o de DMARD. Entonces, estos dos son importantes. Muchos de los que utilizamos en reumatología son FARME. FARME y DMARD es lo mismo. O sea, FARME quiere decir fármaco de la enfermedad. ¿Ok? O DMARD quiere decir Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug. Para fines prácticos, implican el modificar la historia natural de la enfermedad, de manera que podamos ir
la menor cantidad de daño. Tengo una goma más rápida, más o menos. Entonces, el darle tratamiento con FARMES, o desde que tenemos FARMES, tenemos la capacidad de modificar el curso de edad, y entonces podemos hablar de modificaciones en la actividad de la enfermedad o la inducción de la remisión. ¿Sí? Este término es un término que nos robamos de oncología, porque ya ven que en cáncer podemos remisión, y la remisión implica la ausencia de tumor o de actividad tumoral. Lo que es lo mismo que modificar la actividad. Por ejemplo, en artritis reumatoide. En artritis reumatoide tenemos una escala que se llama el DAS-28. El DAS nos permite determinar qué grado de actividad tiene el paciente. La ausencia de actividad de la artritis reumatoide es 0. Y la peor actividad que nos podemos imaginar es 10. Mediante una fórmula de la cual ya hablaremos en su momento, clasificamos a nuestro paciente como teniendo una 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. La remisión se define como un DAS-28 menor 0.6. Si el paciente está entre 2.6 y 3.1, es actividad leve. 5.1 y 5.1 es actividad moderada, y más de 5 es actividad severa. Entonces, el paciente llega con, supongamos, 6 de DAS-28, le iniciamos FARME y al cabo de 3 meses lo revaloramos y ahora tiene 3. Entonces, su actividad mejoró. Es menor la actividad inflamatoria que lo que tenía al principio, pero no está en remisión. Tiene actividad leve, pero no está por abajo de 2.6, entonces no está en remisión. Entonces, lo ideal es tener al paciente en remisión, porque en remisión quiere decir que el paciente no está sufriendo daño tisular. ¿Sí? Entonces, debemos aspirar a ser capaces de inducir remisión en todos nuestros pacientes. Y todas las enfermedades reumáticas tienen instrumentos parecidos para medir la actividad, ¿no? Y convertimos algo que es subjetivo en objetivo. O sea, el paciente dice, me duele, pues, ¿qué tanto le duele? Me duele mucho, pero lo que puede ser mucho para el paciente puede no serlo tanto para mí, ¿no? Entonces usamos escalas visuales. La escala visual análoga, todos ustedes saben que va del 0 al 10, 0 es nada, 10 es mucho o todo, y entonces le preguntamos al paciente, ¿qué tanto le duele? No, pues me duele mucho, pero del 0 al 10, siendo 0, nada de dolor, y 10, el peor dolor que se imagine que duele. No, pues que me duele un 5. Ah, bueno, ya convertimos algo que es subjetivo en algo objetivo. Ya tenemos un número. Este 5, vamos a trabajar con ese 5 y tratar de reducir la actividad, el dolor que sufre este pobre paciente. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer DAS 28, hacemos cuentas de articulaciones. ¿Cuántas articulaciones tiene inflamadas? No es lo mismo tener 2 articulaciones inflamadas a tener 10 articulaciones inflamadas. Entonces, esto ya es un parámetro objetivo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer cuando el paciente se siente mal? Pues ya dijimos que podemos tratar los síntomas, y esto lo podemos hacer con analgésicos
Y como la mayor parte de las enfermedades que vemos son inflamatorias, usamos antiinflamatorios no esteroideos. Pero esto, aunque va a aliviar la molestia, cambia el curso de la enfermedad. La enfermedad progresa por muchos analgésicos y antiinflamatorios que usemos. Aunque usemos uno de cada, dos de cada uno, tres de cada uno, el paciente a lo mucho va a mejorar un poquito en cuanto a su inflamación y a lo mejor se le quita el dolor, pero la enfermedad persiste. En todas las enfermedades reumáticas hemos observado que el solo uso de sintomáticos no modifica el curso de la enfermedad, no lo modifica. Entonces, esto es inaceptable, esto es insuficiente. En un paciente con una enfermedad reumática hay que usar fármacos moduladores de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, hay diferentes tipos de fármacos moduladores de la enfermedad. Están los fármacos sintéticos convencionales. Uno de los más empleados, metotrexato, otro, sulfasalacina, otro, azatioprina, otro, ciclosporina A, otro, los antimaláricos, hidroxicloroquina, otro, la flunomida, otro, el fenolato de mofetilo. Todos estos son fármacos sintéticos convencionales. Quiere decir que son fármacos cuya estructura química son moléculas pequeñas, que habitualmente son inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, metotrexato inhibe tetrahidrofolato reductasa, ciclosporina A inhibe calcinurina, hidroxicloroquina es una acción muy interesante, leflunomida igual, dihidrorotato deshidrogenasa, dihidrorotato deshidrogenasa, micofenolato, ya no me acuerdo, etc. Entonces, moléculas pequeñas con actividad sobre enzimas, pero ¿cuál es la característica común de los fármacos sintéticos convencionales? Que los blancos terapéuticos tienden a ser inespecíficos, es decir, son casi siempre agentes que afectan la proliferación celular. ¿Sí? Entonces no actúan de manera muy específica. Y si afectamos la proliferación celular, pues afectamos a las células que proliferan en el cuerpo. ¿Y qué son las células que más proliferan en el cuerpo? Pues entre otras, las del tejido linfoide, las células de respuesta inmunitaria. Entonces, como estas constantemente se están dividiendo, constantemente se están replicando, pues, por ejemplo, Plexate, que inhibe tetrahidrofolato, la cantidad de ácidos nucleicos, pues va a afectar celular y por ende entonces no van a proliferar al mismo ritmo. Entonces reducimos el proceso inflamatorio al bajar el número de linfocitos, los matamos de hambre, parasitos. ¿Cuál es uno de los problemas que ustedes identifican de estar usando este tipo de fármacos con mecanismos de acción inespecíficos? Que podemos dar una inmunosupresión. Que podemos afectar la función, la respuesta inmunitaria y de algunos otros órganos. ¿Qué otro tejido se replica muchísimo en el cuerpo? Pues cuando hay un embarazo, pues el bebé. Entonces usar metotrexato en el embarazo es mala idea, es teratogénico. La piel, por ejemplo, las células se replican mucho. Por eso el metotrexato es muy útil en psoriasis, en donde hay una replicación acelerada de la piel en el sitio de las lesiones. Entonces, pues, estos fármacos, pues, habitualmente tienen eventos adversos asociados a la inmunosupresión, ¿sí? Depende de la dosis y depende del fármaco. Por ejemplo, micofenolato es mucho más inmunosupresor que Plexate. La hidroxicloroquina tiene muy poquita actividad inmunosupresora. La ciclofosfamida es sumamente inmunosupresora. Podemos llevar al paciente a la aplasia medular. Entonces tenemos que tener cuidado.
A raíz de que buscamos pues, mecanismos de acción que fueran más específicos para no tener que lidiar con tanto evento adverso asociado a la inmunosupresión. Y a principios de este siglo surgieron los fármacos biológicos. ¿Sí? Los fármacos biológicos tienen, son células complejas, casi siempre son o anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión. ¿Sí? Pues ustedes saben que el anticuerpo monoclonal es un anticuerpo diseñado específicamente para unirse a un antígeno. O sea, yo, por ejemplo, quiero inhibidor de necrosis tumoral alfa. Lo que tengo que hacer es un anticuerpo que esté dirigido en contra del TNF y lo neutralice. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Pues consigo el gen del TNF, sintetizo TNF, como los linfocitos B que están haciendo los anticuerpos que se unen al TNF, los separo de los demás, hago un hibridoma, es decir, el linfocito B y lo fusiono con una célula neoplásica específicamente, una B básica, casi siempre de ratón, y entonces esto me va a generar células inmortales que secretan un solo anticuerpo y ese anticuerpo tiene especificidad para el TNF. Entonces ya tengo una pequeña fábrica de anticuerpos anti-TNF. ¿Sí? Junto los anticuerpos que vayan secretando estas células, o las células plasmáticas resultantes de esos hibridomas, lo meto en un frasco, lo vendo, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas de fusión, estamos hablando de fármacos biológicos. Las proteínas de fusión también son diseñadas en donde agarramos una parte del anticuerpo monoclonal, la fracción variable casi siempre. Perdón, voy a contestar una llamada. Un segundito. Bueno.
Sí, doctor. Ah, bueno, perdón. Es que, pero, a ver, muestro otra vez la pantalla y me dicen si la ven. Ok, ¿la ven? Sí, doctor, sí se ve. Las proteínas de fusión habitualmente son un pedazo, por ejemplo la fracción variable de un anticuerpo monoclonal anti-TNF pegado a el receptor para anti-TNF, ¿sí? Entonces, pegamos estas dos y ya tenemos una proteína que se puede unir, pues, a el factor de necrosis, ¿ok? Que son igual que los anticuerpos o moléculas más complejas. La cosa es que los fármacos biológicos típicamente son dados del uso de, ¿cómo se llama?, de bioingeniería. Son moléculas, como ustedes pueden ver, complejas, son difíciles de fabricar, entonces pues baratas no son. Y finalmente, a raíz de que estas moléculas son complejas, pues tenemos un nuevo tipo de fármaco, que es el fármaco sintético dirigido. Entonces, los fármacos sintéticos dirigidos son moléculas pequeñas, una estructura química sencilla, casi todas separan ATP, las que tenemos ahorita, y que se unen a moléculas en la célula, a moléculas de la transcripción o la transducción y la transcripción de señales. Entonces, acuérdense que tenemos la superficie de la ¿sí? Una bicaja lipídica, y tenemos sobre la superficie de la célula un receptor para lo que ustedes quieran. En este caso, supongamos que es un receptor para interleucina 6, ¿sí? Y L6 se une a su receptor y hace llegar una señal al núcleo, en donde una serie de factores de transcripción se unen al DNA, lo leen, lo transcriben, lo convierten en una proteína y se secreta. Se secreta una proteína que va a activar macrófagos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, inhibir eso, bueno, pues entre la superficie de la célula y el DNA, una serie de moléculas que forman cascadas y que ejercen su acción a nivel nuclear para favorecer la transcripción de UTE. Unas que se llaman JAK. Entonces, los fármacos sintéticos dirigidos con los que contamos ahorita, casi todos inhiben JAK-STAT. Entonces, JAK se fosforila, le dona estos fosfatos, se pasa al núcleo sobre una proteína que se llama AP1, que es la proteína 1, y eso permite que la polimerasa empiece a leer el gen sin DNA mensajero que dé a la síntesis de proteínas. ¿Okay? Entonces, como podemos, hay varios JAK-STAT. Hay JAK1, JAK2, JAK3 y TIC2. Dependiendo de la combinación, JAK siempre son en parejas. JAK1, JAK2, JAK3, TIC2. Entonces, parejas, diferentes combinaciones, dependiendo de la pareja, se pueden inhibir a ciertos grupos de citocinas. Y es interferón gamma. O sea, por ejemplo, JAK2 es IL6, interferón gamma, IL10. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos qué fármaco tenemos, a qué moléculas de transducción de señal afectan y qué inhiben, podemos reducir una respuesta inflamatoria. En psoriasis, por ejemplo, estas dos son muy importantes. JAK1, JAK3 afecta a otras citocinas, JAK1, etc. ¿Sí? Y así como hay para JAK-STAT, hay para algunos activadores de los linfocitos B, por ejemplo,
podemos inhibir a una sinasa que se llama BTK, que es la sinasa de Bruton, sobre los linfocitos B y reducimos la síntesis de anticuerpos. ¿Sí? También muy útil. Entonces, aquí tenemos, estos son fármacos sintéticos dirigidos. Y entonces, ¿en qué orden los vamos a usar? Pues, primero les diría, si llega un paciente con una enfermedad inflamatoria crónica, ¿qué sería lo primero que le recetarían en cuanto a fármacos se refiere? Pues comentó que primero sería el diagnóstico, Ya. ¿no, doctor? Pero antes del diagnóstico Tiene artritis vimos... reumatoide. ¿Qué sugieres darle? Ok, lo primero que se daría sería lo que son los... un farme, ¿no? Que se utiliza convencionalmente, lo que es el metotrexate, por ejemplo. Entonces, típicamente le damos un farme sintético convencional. ¿Sí? Metotrexate siendo un muy buen ejemplo porque para muchas enfermedades es el primero que usamos, psoriasis, artritis reumatoide, espondiloartritis periférica, ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de fármaco resulta sumamente útil. Y entonces, dependiendo de si responde o no responde el paciente al tratamiento, ya vamos cambiando de fármaco empleado. Por ejemplo, en artoide, el metotrexate casi siempre es el de primera línea. Si esto fracasa, tendemos a combinar metotrexate con algún otro fármaco sintético convencional. Metotrexate leflunomida es una combinación muy empleada. Metotrexate sulfasalacina era una combinación que usábamos mucho antes. Metotrexate más hidroxicloroquina es algo que usamos mucho también. ¿Y cuánto tiempo le damos de chance? Pues habitualmente le damos entre 3 y 6 meses. No hay mejoría en este lapso de tiempo. Tenemos que considerar que este tratamiento fracasó. Tenemos que usar otra cosa. Y entonces ya la segunda línea de tratamiento. Y la segunda línea de tratamiento típicamente es usar un fármaco biológico o un fármaco sintético. ¿Ok? Y podemos usar estos en combinación con metotrexate. ¿Sí? Se pueden usar estos en combinación con metotrexate. Pero no podemos usar estos combinados. O sea, estos dos juntos no, porque la sinergia de ellos es muy tóxica. Entonces vamos a tener múltiples efectos secundarios que vamos a tener. ¿Ok? Agarrando artritis reumatoide como ejemplo. Ustedes ya, o sea, el material que se les proporciona no habla de muchos de estos fármacos. Entonces deben estar ahorita familiarizados ya con las características de cada uno de ellos, porque ya lo debieron haber leído. Les di revisión prácticamente acerca de todo. Pero obviamente, o sea, aquí estamos cubriendo uno de los aspectos, que es la actividad de la enfermedad y prevenir daño, ¿sí? Y eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que el paciente quiere? ¿Qué es lo que el paciente quiere? Exacto. Pues que ya no le duela, ¿no? Para eso Que no tenga dolor de inflamación. ¿Sí? Entonces, a mí me molesta mucho que me manden a un paciente con artritis reumatoide al que únicamente le han dado sintomáticos. Se me hace muy injusto. O sea, casi siempre, cuando veo a un paciente que lleva varios años con artritis reumatoide y ha sido tratado únicamente con sintomáticos, yo llego a la conclusión de que los médicos que lo vieron eran unos médicos muy burros, no sabían realmente cómo tratar a estos pacientes y no evitaron en absoluto el daño. Entonces eso no está bien, pero entiendo que lo que el paciente demanda es pues que aliviemos el dolor. Entonces hay que aliviarles el dolor y para eso casi siempre usamos analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos.
Entre los analgésicos que más empleamos en reumatología está el mol, tramadol, algunos opioides y fármacos neuromoduladores como la pregabalina. ¿Sí? Entonces, ellos tienen múltiples efectos secundarios. El problema de los opioides también es que generan dependencia. Entonces hay que tener cuidado con ellos. La muy útil para el dolor neuropático, pero no para el dolor inflamatorio. Generan dependencia. El tramadol es muy útil, pero a una tercera parte de los pacientes les da náusea y tonfeo. Entonces, eso pues, limita su uso. Pero el paracetamol es bueno y barato. La cosa del paracetamol, del cual tantos chistes se hacen y tantos memes se generan, es que no saben usarlo. Cuando lo recetan a dosis subóptimas casi siempre. Para que el paracetamol resulte un buen analgésico hay que usar 3 a 4 gramos. La dosis máxima es 4 gramos. Usando 3 a 4 gramos al día, que son 2 tabletas de 500 miligramos diarios, cada 8 horas, esos son 3 gramos, o cada 6 horas. Sí, podemos paliar realmente el dolor usando el paracetamol. Tiene muy poquitos efectos secundarios. Por arriba de 4 gramos es hepatotóxico. Entonces, usen paracetamol, no se sientan avergonzados por usarlo. Es mejor usarlo bien que no usarlo, o usarlo de manera subóptima. Y es ideal en pacientes que son nefrópatas o con potencia nefrópata. Hablamos de hipertensos y diabéticos. ¿Sí? Es muy útil para los nefrópatas porque se excreta por vía hepática, no se excreta por vía renal. Pero es puramente analgésico, no es antiinflamatorio. ¿Sí? No es antiinflamatorio. No confundan el paracetamol con un antiinflamatorio. No lo es. El paciente tiene dolor generado por inflamación y queremos paliar un poquito la inflamación, pues vamos a usar antiinflamatorios no esteroideos. Hay muchos, todos se acompañan de toxicidad gastrointestinal, renal y el potencial de trombosis. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones las excepciones que no generan lesión o molestias gastrointestinales son los inhibidores de COX-2, que son coxi, tori, todo lo que termine en coxil. El que no afecta o no tiene toxicidad, el sulindaco nada más. El sulindaco se exprovía biliar, no por vía renal, y es útil en pacientes o hipertensos. ¿Cuáles son los que no se asocian a TIS? Naproxeno y ácido acetilsalicílico. Estos son seguros para el corazón. Todos los demás se asocian a trombosis y se asocian a retención. Todos, incluyendo estos, se asocian a retención hídrica. Los pacientes van a retener más agua y los hipertensos, por ejemplo, se van a poner todavía hipertensos. Hay que tener mucho cuidado usando en términos generales antiinflamatorios no esteroideos en hipertensos. ¿Sí? El sulindaco es una excepción, pero es la única. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que recordar cuando están recetando antiinflamatorios no esteroideos. Y luego recetan antiinflamatorios no esteroideos como si se fueran a acabar. O sea,
he visto recetas en las que de repente llega el paciente que le duele mucho y a ver qué le dieron. No, mire, fui con el médico y me recetó, esperen, dejen terminar para que se vea bonito. Me recetó naproxeno más diclofenaco. Pues por supuesto que esta sinergia no ayuda para el dolor, o sea, no por darle más se le va a quitar el dolor. Entonces, no ayuda para quitar el dolor, pero sí incrementa la toxicidad. No combinen antiinflamatorios no esteroideos, no los combinen. Si quieren hacer algo útil, combinen. A ver qué combinarían. ¿Qué combinarían? Podría ser con Más inflamatorio de su elección, naproxeno, por ejemplo. naproxeno o aspirina. La aspirina, la verdad es que sí es un buen antiinflamatorio, pero tiene tanta toxicidad gástrica que ya no la utilizo más que para riesgo cardiovascular. Uso ya la aspirina profiláctica. Ya la aspirina como antiinflamatorio no se debe de emplear. Hay mejores alternativas. Yo sugiero que se limiten a usar aspirina como o profilaxis contra problemas cardiovasculares. Pero el combinar paracetamol o paracetamol con tramadol o tramadol solito más naproxeno o el AINE de su preferencia, tiene que ser naproxeno, vamos a agarrarlo de ejemplo, da buenos resultados. Nada más que hay que ser, o sea, con el paracetamol hay que ser generosos con la dosis y con los demás analgésicos pues hay que saber usarlo. Ya si el paciente tiene mucho dolor o daño estructural crónico que de plano impida usar dosis altas de antiinflamatorios, mejor usen opioides. Hay varios opioides, buprenorfina, por ejemplo, está disponible en parches transdérmicos que duran unas, el paciente se lo pone durante toda la sensibilidad del dolor. Pueden usar también clonicilato de lisina. Esto es algo que los ortopedistas usan mucho para dolor a más ayuda. El problema es que a los pacientes sueño, entonces en viejitos que pueden sentirse adormilados, se pueden caer, ¿no? Entonces, no, hay que tener. Acuérdense que sus pacientes van a estar usando múltiples fármacos, porque además de los antiinflamatorios, además de los le van a estar dando metotrexate o algún otro fármaco modulador de la enfermedad sintético convencional, le van a estar dando metotrexate biológico o un fármaco dirigido. Entonces ya no nada más va a estar tomando uno, va a estar tomando varios. Y por supuesto, entre más fármacos usen, ¿sí? Esto es particularmente importante en viejita. Además del tratamiento, para esto van a estar usando que para hipertensión, que para etcétera. Y pues evidentemente es mucho fármaco. Hay que vigilar interacciones. ¿Sí? Entonces sí hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Dudas aquí? No, doctor. No, doctor, todo claro. Bueno, entonces, le vamos a dejar aquí. Sí, me gustaría que lean bien leídos los que les di en cuanto a fármacos, porque hay pues, varios de los que vamos a estar empleando o de los cuales vamos a estar hablando el resto del semestre. La próxima clase, ¿de qué trata? Yo que menor tiene. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide.
Artritis. Entonces ya vamos a empezar a hablar de artritis. Entonces, pues ya vamos a empezar a hablar de algunos fármacos ahí. Entonces, pueden leer todo. Doctor, tengo una duda. Dígame. Cuando se utiliza el metotrexate, se tiene que acompañar con ácido fólico, ¿no, doctor? Es de ácido fólico que se emplea. Ahí con que usen 5 miligramos semanales es más que suficiente. Había leído que la toma del metotrexate, es decir, 24 horas no debe después. de coincidir en el día, porque el metotrexate lo usamos entonces lo toman viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Entonces, que el ácido fólico lo tomen en días en los que no tienen que tomar el resto del medicamento. ¿Me permitan? Bueno. Hola. Ya. No. ¿Nos vamos en un solo carro? Pues tú dime. Perdón. ¿Qué estaba yo diciendo? ¿Qué me preguntaba? Del ácido fólico con el metotrexate. Del ácido fólico, Sí. doctor. Entonces, no conviene usar ácido fólico y trexato juntos. O sea, hay que tomarlos en días diferentes. Si el metotrexate lo toma el fin de semana, entonces semana de 2 días a la semana es suficiente, pero puede tomarlo de lunes a jueves, por ejemplo, 5 miligramos de ácido fólico. ¿Qué más? ¿Por qué se recomienda la combinación de paracetamol con naproxeno? No se deben de combinar antiinflamatorios esteroideos, o sea, no recombinación de paracetamol con naproxeno, paracetamol o cualquier analgésico con cualquier antiinflamatorio, pero no receten 2 antiinflamatorios no esteroideos. Lo que sí pueden hacer es recetar 2 analgésicos juntos. Paracetamol con tramadol es una combinación muy buena. Eso sí resulta útil. Doctor, yo tengo una... respecto a algo que nos mandó sobre los medicamentos como hidroxicloroquina, que por ejemplo se podía combinar con metotrexate, servir para proteger el daño del hígado que podría llegar a tener metotrexate. ¿Sí se... O sea, la combinación sí, es útil para inducción, pero eso de que prevenga el daño hepático, no estoy muy convencido, ¿no? Y acuérdense que la cloroquina se acompaña del potencial de dañar la mácula, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí se puede, o sea, de hecho es una de las combinaciones que más empleamos, para, ¿cómo se llama? Para inducir la remisión en artritis. O sea, combinarlo es seguro de que prevenga, la hidroxicloroquina prevenga el daño hepático por metotrexate, no. O sea, para fines antes, no. Pero su uso combinado es frecuente. Por ahí me preguntaban que qué hay de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son antiinflamatorios esteroides, por supuesto. Y tienen múltiples efectos. Sí se pueden emplear, típicamente lo que empleamos es prednisona o deflazacort, pero no usamos de otro. Usamos tazona, triamcinolona, intraarticular. Empleamos vía oral. Usamos y ni siquiera muscular, intraarticular. Y metilprednisolona habitualmente lo usamos para usar en dosis elevadas en pacientes con afecténica, con un síndrome sistémico, lo que hacen el lupus, ¿no? Los pulsos de metilprednisolona. Pero para usar vía oral se recomienda usar y casi siempre recomendamos usar 10 miligramos de prednisona para no superar la dosis fisiológica. Hay que ser muy cuidadosos con los esteroides justamente por el potencial tóxico. Cuando vayamos viendo cada enfermedad vamos a hablar del uso
específica de esteroide en cada enfermedad. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué el periodo, digamos, de prueba o si funciona o no la combinación de medicamentos es tan largo, como de 3 a 6 meses? Pues yo más bien pensaría que es corto. O sea, 3 a 6 meses. En el caso de metotrexate, porque el metotrexate no hace efecto de inmediato. Tarda de 2 a 3 de mostrar un efecto clínicamente relevante. Entonces, no, al mes no vamos a poder ver si está funcionando el metotrexate. Hay que darle tiempo de que haga efecto y 3 meses es lo mínimo. Entonces, habitualmente les damos este tiempo. La flunamida igual, tarda mucho en hacer efecto. Micofenolate también. Entonces les damos este tiempo porque tenemos que darle chance al medicamento de que haga. ¿Qué más? Doctor, revisé los artículos que envió, pero no alguno de los biológicos, y si venían las diapositivas, si nos lo podría mandar. Sobre biológicos. Esos los vamos a ir viendo sobre la marcha, entonces no se angustien mucho. Biológicos, ustedes como médicos de atención primaria, biológicos es lo que menos van a usar. Lo que van a tener que vigilar es metotrexate, por ejemplo, micofenolato, maláricos. Pero los biológicos casi siempre pues, son altalizados. Nosotros somos quienes estamos vigilando el seguimiento, o sea, le damos seguimiento a los pacientes. Entonces, como médicos de atención no les debe de preocupar mucho. Últimamente hemos estado usando biológicos, tocilizumab, y sintéticos dirigidos, baricitinib, para tratamiento de COVID. Y estoy de acuerdo en que sí deberían familiarizarse con estos fármacos. Lo que he visto en las recetas que son una barbaridad en cuanto a la manera que manejan. O sea, esto de COVID ¿cómo se llama? Como que quitado el manto que cubría la ineptitud médica. Ha sido una gran desilusión para mí ver lo mal preparados están los médicos para el uso de fármacos complejos, el poco conocimiento que tienen incluso de o sea, las combinaciones que hacen, la insistencia en recetar antibióticos, infecciones virales, o sea, es triste. Pues esperamos que ustedes... Sí, pero ya sobre la marcha estamos hablando de biológicos. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, entonces, continúa la próxima semana para que lean el próximo tema. Sí, por favor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.